tarde, el 2 de marzo, la 19ª edición del concurso de pesca de las 6 horas a la corvina de mayor peso en Claromecó. Reparte más de 170 millones de pesos. Para el ganador, una Toyota Hilux 0 kilómetro y premios hasta el 40º puesto. Además, se sortea una pick-up entre todos los participantes. Organiza Club Recreativo Echegoyen. Más información al 2983 52 77 57. Bueno, está con nosotros nuestra socióloga de cabecera, Leila Wexler. ¿Cómo andas, Leila? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, Emanuel? ¿Todo bien? bien? ¿Pescás? No, porque está bueno, una Hilux. Sí, lo voy a evaluar. Hay que empezar a practicar. Otro hobby más. Muy buenos premios. Bueno, vamos a charlar. Leila nos planteaba para esta semana un tema muy interesante. Nos decías que hay una nueva ciencia que ya se está estudiando en Argentina, Future Thinking o pensamiento a futuro. Contanos primero un poco qué es esto de la nueva ciencia de Future Thinking. Dale, te cuento, pero antes me gustaría que nos prometamos que en el 2045 nos volvemos a reunir. A ver qué pasó. Ok, a ver Bien. si un poco de esto que el Future Thinking plantea se cumplió o si no tenía nada que ver. Podemos encontrarnos en el 2045 y ver si era posta esta nueva ciencia. Hacemos una cápsula del tiempo. Dale. Enterramos algo con lo que se dice hoy, Sí. ¿no? Impreso, y en el 2045 desenterramos la cápsula del tiempo y vemos de qué de lo que habíamos enterrado que se iba a decir se cumplió. Capaz que nos vemos, no sé, vos estás en Marte, yo en la Luna, tenemos un satélite, hacemos el programa desde allá. Falta mucho, pero no es tanto 20 años. 20 años no es nada, dice el tango. Sí, y además todos estos cambios que estamos viendo se están dando de una manera muy veloz. Muy veloz, muy veloz. De hecho, en el último siglo y medio se han hecho cambios muy veloces. Cuando uno empieza a ver el primer vuelo de los hermanos Wright en un avión de papel y tela y madera y la llegada del hombre a la luna, habían pasado 60 y pico de años. Un delirio. Y bueno, eso también, todo este tema de conquistar otros planetas está dentro del Future Thinking. ¿La sociología estudia eso? En realidad no, pero digamos, esta nueva ciencia, uno de sus pioneros es Jim Dator, es un futurista norteamericano que plantea que todos los cambios tecnológicos vienen acompañados de cambios sociales, culturales, ¿no? Entonces, lógicamente involucra aspectos sociales, culturales, políticos, y en este sentido me parece importante que, en mi caso, yo vengo de la sociología, pero antropólogos, politólogos, todos podemos empezar a plantearnos qué nos depara el 2045 para empezar a imaginar cómo va a ser la estructura política, la estructura social, la producción, y en este sentido el pensamiento de futuro nos dice que hay como 2 o más escenarios. Bien. ¿Sí? ¿Cuál querés que te cuente primero? El peor. ¿El optimista o el pesimista? En realidad hay varios futuros, ¿no? Un poco lo que dice Jim Dator es eso, que no hay un único escenario posible y que depende mucho de lo que hagamos en el presente. O sea, las acciones que estamos tomando hoy, estos cambios que estamos viendo hoy y la reacción que estamos teniendo frente a ellos está moldeando ese futuro al que vamos a llegar de acá a 20 años. No todo está escrito, podemos modificarlo. El futuro no está escrito. Bien. Pero depende mucho de nuestras acciones y de las decisiones que estamos tomando actualmente, ¿sí? Entonces nos marca en algún punto que hay como 2 escenarios posibles, uno más optimista, podríamos decir, y uno más pesimista. ¿Vos querés que te cuente las malas noticias primero? Primero las malas noticias. El más pesimista me suena a futuro distópico de película de ciencia ficción de los 80. Totalmente, Blade Runner o Interestelar, un poco más cerca en el tiempo. Claro. Sí, un poco va en esa línea de la narrativa cyberpunk o distópica que nos plantea que le cedimos un montón de libertades a las empresas, a los gobiernos, y que en realidad no nos pudimos como liberar de esta carga del trabajo manual, del trabajo doméstico que ya nos están prometiendo, ¿no? Que se supone que ya no deberíamos estar haciendo, digamos. Claro, cuando hablamos de la inteligencia artificial estamos hablando de sacarnos de encima un montón de trabajo repetitivo, manual.
Y eso, claro, puede tener digamos, consecuencias positivas o consecuencias negativas. Y este escenario más distópico lo que dice es, le cedimos el control de nuestras acciones, de nuestras decisiones a las grandes corporaciones y a los gobiernos. ¿De qué manera? Ese es un poco el punto, ¿no? Todas estas masas de población que no se pueden recalificar, que no ingresan, ¿no? Que quedan fuera del sistema. Quedan fuera del sistema. Entonces tenemos una sociedad muy polarizada, con una brecha muy profunda entre quienes tienen acceso a los conocimientos que requiere el mercado, básicamente aquellos que tienen que ver con la automatización, pero también quedan por fuera de una serie de dispositivos biotecnológicos que los seres humanos ya están pudiendo implantarse, como ¿vos conocés Neuralink? Sí, lo hemos charlado con Ramiro Linares, nuestro neurólogo. Es muy impresionante lo que se viene. Parece el futuro, pero es el presente. Ya ahora se está usando chips insertados, ¿no?, en el cuerpo humano. Implantes cerebrales ya se están usando, pero son más que nada para restaurar algunas funciones que el cerebro no puede desarrollar. Bueno, pero de ahí a ser seres humanos mejorados cibernéticamente estamos a nada, Leila. Exactamente. ¿Y quién va a acceder a eso? Ese es el tema. ¿Cómo se va a regular el acceso? ¿Va a ser el precio? ¿Te acordás de la película Gattaca? ¿Te acordás de la película Gattaca? Esa es muy impresionante, ¿no? Una época, un futuro en donde había gente que estaba diseñada perfecta, ¿no? Y si vos no eras de los diseñados perfectos, ya eras un segundo plano en la sociedad y no podías acceder a ciertos trabajos, a ciertos lugares. Digo, medio como que un poco es el futuro que se empieza a ver. Esa es una de las posibilidades, ¿sí? Tener estas dos grandes masas de población, una élite que tiene acceso a la educación, a los recursos científicos y tecnológicos y biotecnológicos que le permiten sobrevivir, y una gran masa desplazada que lógicamente va a pujar, ¿no? Va a intentar transformar ese sistema o amenazarlo de alguna manera para mejorar sus condiciones de vida. Este futurista habla de 2045, o sea, es en el corto plazo, 20 años es poco tiempo. Sí, en realidad Jim Dator como que no se propuso hablar del 2045, pero yo, para limitarlo y darnos una idea de hacia dónde estamos yendo, de la forma en que estamos actuando hoy, planteaba el 2045 como hacia dónde estamos yendo, ¿no? Esa era un poco la pregunta, y ponerle un nombre concreto, porque capaz que decimos el futuro y parece algo que está muy lejos. No, es dentro de poco. Claro. Después, bueno, un médico hace poco escribió un informe para Infobae, que lo charlábamos también con Ramiro Linares, con nuestro neurólogo, que decía, no se mueran en los próximos 10 años, aguanten, porque dentro de 10 años probablemente con la inteligencia artificial, con la tecnología que tengamos, con la medicación que tengamos, va a ser difícil morir de las enfermedades que nos estamos muriendo ahora. Digo, 10 años no es nada. Haremos todo lo posible. Yo lo quiero ver. Hay que mirar para los dos lados cuando cruzamos la calle. No, y además me da mucha curiosidad. Ver si se llega a eso o no, claro. Claro, totalmente. Bueno, pero también hay un costado, ¿no? Que en la medida en que le proporcionamos tanta información a las empresas, a los gobiernos, entonces hay toda una idea, y hoy estuve leyendo a una teórica estadounidense que se llama Shoshana Zuboff, que dice que entramos en una era de un capitalismo de vigilancia, ¿no? Que, claro, en la medida en que le cedemos tantos datos, porque ese implante neuronal está conectado a una red, entonces vos estás transmitiendo información todo el tiempo sobre tus emociones, sobre tus datos corporales. Sería como el Gran Hermano de George Orwell, pero en vez de Estado, empresa. Empresas y gobiernos. Y las dos cosas. O sea, como que están... Viste que ahora con la victoria de Trump y un papel tan importante que tiene Elon Musk en su gobierno, veo como que se empieza a entrelazar Estado y empresa privada, ¿no? Más que antes. Sí, históricamente siempre hubo tensiones y sinergias entre Estado y mercado. Es una relación interesante y a lo largo de la historia se configuró de diferentes maneras. Pero sí, cada época tiene como su espíritu o su configuración particular, y todavía estos procesos son tan recientes que es difícil encontrar una explicación acabada, ¿no? Esto para hablarlo otro día, Leila, pero también un día tendríamos que charlar desde lo sociológico. ¿Por qué no nos interesa para nada dar tanta información a personas que no conocemos, ¿no? Estado y empresas, ¿no? Porque estamos todo el tiempo llenando formularios, dando datos online,
para redes sociales, para compras, etcétera, y nunca terminamos de saber bien a dónde llega todo eso, pero tampoco nos lo preguntamos, es como que es automático. Ya sabemos que es parte, si queremos, por ejemplo, hospedarnos, sabemos que vamos a puntuar al anfitrión y que vamos a ser puntuados como huéspedes, o lo mismo si tomamos un medio de transporte que no sé si nombrarlo o no, Sí, pero tomamos un Uber sí, y nos puntúan y puntuamos también. Entonces, por ese lado, estamos esta dentro del teórica, juego. claro, esta teórica habla de la vigilancia en ese sentido. Pero también podríamos pensar un escenario más optimista y pensar que sí, logramos, que también es mi sueño, liberarnos un poco del trabajo doméstico con estos robots que estamos viendo que empiezan a aparecer. Liberarnos de algunas cargas muy pesadas del trabajo manual con la inteligencia artificial. Hay básicamente en este escenario más utópico, más optimista, básicamente lo que nos están diciendo es que tenemos por un lado estos robots que se encargan, que hoy en día ya están, ¿no? Sí, en ya las se líneas hace, de claro. montaje, en la producción, pero que hoy se encargan, por ejemplo, de pintar o de soldar, que hacia 2045 van a empezar también a realizar algunas operaciones manuales muy precisas que hoy realizan los seres humanos, como ensamblar piezas o transportar materiales dentro de las fábricas. Entonces ya vemos que, bueno, podríamos liberarnos de una carga de trabajo que a veces es peligrosa incluso para los trabajadores. Ahora, cuando nos liberemos de eso, Leila, como socióloga te pregunto, ¿qué vamos a hacer? Qué buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo? También se discute si tiene que haber un ingreso universal de dinero y cobrarle a las empresas porque nos vamos a quedar sin trabajos y alguien nos va a tener que mantener. Pero bueno, al margen de eso, digamos, suponete que trabajáramos menos o que tuviéramos más tiempo libre porque esos trabajos repetitivos ya no los hacemos más. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es entrenar a esos robots, entrenar a esas inteligencias artificiales, que eso es algo que se hace actualmente. Ahora se las estamos entrenando gratis. Ahora, no se entrenan gratis. Digo, cuando charlamos con la inteligencia artificial se las estamos entrenando y no nos pagan por eso, pero bueno, sí, nos dan el servicio. Sí, pero también es cierto que las empresas de inteligencia artificial emplean personas. Sí, específicamente para eso. Para claro. entrenar inteligencias en cuestiones específicas. Yo hace un tiempo entrené una inteligencia artificial en el uso del español. ¿Y cómo te fue? Me pareció un poco frustrante en algún punto. No andaba muy bien. O sea, en algún punto era reconocer imágenes, tenés que detectar sesgos, o en algunos textos en español tenía que detectar si era demasiado florido el lenguaje, Mirá. o si era demasiado como emotivo. ¿Podés decir qué inteligencia artificial era o no podés por una cuestión contractual, si se quiere? Outlier, ¿no? Outlier. Bien. Pero no es interesante como trabajo en sí, porque tenía poco contacto con otros que estuvieran, o sea, hay foros en los que vos podés charlar con otros entrenadores, digamos, pero la verdad es que no se daba tanto este intercambio, entonces me sentí un poco perdida. Como que estaba cada uno en lo suyo analizando la inteligencia Me artificial. tocaron varias veces la misma tarea, lo cual muy repetitivo. es como que decía, ¿qué pasa? O sea, este sistema estaba fallando. Nos queda poco tiempo, nos quedan 3 minutos, pero escuchá la reflexión de este oyente, de Beto, Leila, para vos. Hola, ¿por qué la sociedad tiende a polarizarse, a la polarización y no a la igualdad y el bien común? ¿Qué tiene que ver con la naturaleza humana, con la sociedad que estamos armando? ¿Por qué eso pasa? Sé que necesitas, no sé, una clase. Necesitas 10 programas para eso. Pero bueno, ¿qué se puede decir mínimamente? Es algo que evidentemente ha pasado históricamente, ¿no? La polarización. O por lo menos, o es algo muy reciente, algo que vemos ahora y que antes no era tan así. Hay como dos grandes corrientes de pensamiento, ¿no? Siempre estamos como en esta dualidad, el bien y el mal, la izquierda y la derecha. Creo que es algo que no es nuevo, pero sí es cierto que hubo momentos en la historia en los que las sociedades lograron como discursos basados en el consenso, ¿no? En llegar a la desaparición progresiva de las desigualdades. La democracia fue un concepto que aglutinó a un montón de partidos de diferente signo, y hoy en día eso está un poco en jaque. Hay una explicación que es
no sé, la más simplista, que en las redes sociales lo que vende es la polarización, Claro. es lo que ese discurso tan Extremo. extremo, Sí, ¿no? sí, violento. Sí. Agresivo, Ujú. nada, que no ve los matices. Ahora, para el día a día, si hiciéramos así eso fuera de redes sociales, no se podría vivir. Digo, si todos Sí. habláramos como se habla en las redes sociales, no se podría vivir. Sí. Estaríamos todo el día agrediéndonos todo el tiempo. Sí, o diciendo qué hermosa, Claro, como las en dos Instagram. cosas. Sí. Leila, escucha esto. ¿Te gustan los Simpsons? Sí, no soy recontra No sos fan, fanática. Bueno, pero sí acá los vi. Javier debe ser fanático porque mientras que estamos hablando dice, buenas tardes, qué loco, ¿no? En un capítulo de Los Simpson, Lisa se expresa y piensa de manera diferente al interés del gobierno y suena una alarma en un despacho, como diciendo, atención, no hay una persona que está pensando distinto a nosotros. Dice, ya parecía criticar al futuro. Matt Groening, que es el creador de Los Simpson. Bueno, sí, Viste que siempre hay fueron críticas Hay social, un montón de memes que dicen que los Simpsons predijeron un Predijeron montón todo, de sí. cosas. O sea, en ese sentido sí me declaro fan de los Bien. Simpsons. O por ahí somos muy obvios, ¿no? Y era algo que claramente iba a pasar y este tipo lo único que hizo fue hacer un dibujo animado contándolo. Veremos en 2045 a ver si lo que estuvimos charlando hoy se dio o Esperemos no que se dio. dé la segunda parte, Leila. Sí, para mí sí, yo creo que hay que ser optimista. Sí. Todo esto que vos decías antes, ¿no? Lo que hablábamos sobre los implantes cerebrales, ahora, por ejemplo, se utilizan para restaurar algunas funciones, pero quizás en lo sucesivo se puedan ir curando otras enfermedades. Ojalá. La medicina también puede avanzar en la búsqueda de la singularidad. Raymond Kurzweil es otro futurista muy interesante para indagar. Que piensa en esto, ¿no? Que tenemos un mismo medicamento para todos y bueno, capaz que es momento de empezar a pensar la singularidad. Es verdad. Se habla mucho en medicina de eso últimamente también. Leila, interesantísimo el tema que nos trajiste en el día de hoy y se engancharon los oyentes. Así que bueno, charlamos pronto, ¿te parece? Sigamos charlando. Todavía me quedaba un montón de cosas para contarles. Bueno, así la que próxima seguimos, la próxima seguimos, podemos seguir hablando de este tema. Se ha enganchado mucho la gente con el futuro. Lo que pasa es que pasa tan rápido todo que cuando nos querramos acordar vamos a estar en el 2045. Y en el día a día en Argentina, además es como vivir un mes Olvidate. en otro país, entonces no tenés tiempo realmente para sentarte a pensar en el 2045. Sí, es pero totalmente lógico. Deberíamos pensar un poquito más, ¿no? En qué es lo que va a pasar. Si pensamos a largo plazo, vamos a lograr mejores resultados. Ese es un problema que tenemos, un poco retomando lo que decía Beto, ¿no? ¿Qué pasa? Un poco lo que vemos en nuestro país es que tenemos una mirada muy de corto plazo, de 4 años. Cambia un gobierno, cambian todas las leyes, cambian todas las regulaciones, falta previsibilidad. Entonces, si nos sentamos a mirar hacia el futuro, pensando en los cambios tecnológicos y en los cambios sociales y culturales, vamos a lograr mejores realidades para todos, me parece. Pero es cuestión de también empezar a pensar más allá de la urgencia, ¿no? Totalmente. Leila, interesantísimo, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Ahí está Leila Wexler, nuestra socióloga de cabecera. Un minuto pasó de las 7 de la tarde, nos estamos yendo. Le agradecemos a Giancarlo Manzano y a Augusto Meyer, que están en la redacción. También a Cristian Sánchez, que nos estuvo operando, que también dirigió las cámaras. Un placer, Cris, como siempre. Y agradecemos a los oyentes, muchísimos mensajes de audio, de WhatsApp. Muchísimas gracias por estar todas las tardes con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana a las 17. Chau, chau. Desde la ciudad de Bahía Blanca, La Brújula 24, 93.1 FM. Tus noticias, siempre. Llegó verano para armar.